quizás no la están pasando bien, quizás hoy se ríen, pero tienen un no sé qué, no sé dónde, que necesita ser lleno porque deja un vacío. Recordamos lo que hablamos hace 8 días, que fue clásico, ¿no? Hace 8 días fue clásico Cali, América. ¿Dónde están los caleños? ¿Y los americanos? Uy, ¿dónde están los caleños? ¿Y los americanos? Uy, no. O sea, aquí no, díganme si no hay fútbol aquí, para yo saber si cambio los ejemplos. Porque esas vainas de hacer ilustración de fútbol, pero usted ay. Pero bueno, ¿no? Me pica mucho la frente. Bueno, 1-0 ganó el América, bendito Dios. Creo que hay un vacío que el Cali dejó ese día que necesita ser lleno el día de hoy. El futuro causa mucha incertidumbre. Vemos al Cali que quizás no está pasando por su mejor época económica. Lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos leído, nos hemos burlado. Pero hemos visto que no está pasando por su mejor etapa y eso causa incertidumbre. Y aunque tú no seas caleño, tienes que reconocer que tienes un poquito de misterio interno, un poquito de cosa interna tuya para poder saber qué va a pasar mañana con el Cali, si va a desaparecer o se va a recuperar, o si le van a entregar todo el estadio a Bancolombia. O sea, no sabemos qué vaya a pasar, pero tenemos la incertidumbre. También hace mucha misterio en eso. Recuerdo mucho cuando el América descendió a la B. Estábamos en la casa de mi tía Maritza y cuando el Tigre se comió, se comió el penal. ¿Sí fue el Tigre, no? Sí. Se comió, sí, todo ofensivo. Se comió el penal y América desciende a la B. Recuerdo que toda la casa se quedó en silencio. Toda la casa se quedó en silencio. Y el tío Mario empezó a llorar porque el América había descendido y fueron tiempos muy feos para el América. Y tras de eso estábamos en la lista Clinton y habría varias cosas y había mucha incertidumbre con el América. Recuerdo escuchar, no, van a cambiar el nombre a América que yo no sé qué para poder salir a la lista Clinton, pero vamos a perder todas las estrellas. Después otros decían, no, el América va a desaparecer, que lo uno, que lo otro, que América. Y recuerdo escuchar ese tiempo de incertidumbre, ¿no? Y esa época donde muchas personas están en incertidumbre por el América. Y es increíble cómo los equipos de fútbol pueden causarnos un poquito de misterio a lo que va a pasar. Ahora, ¿alguna vez alguien aquí ha sentido incertidumbre? ¿Miedo? ¿Cosa? ¿Qué? ¿Misterio por el futuro? Misterio por el futuro, ¿qué va a pasar en el futuro, verdad? Y pues podemos ver años después al América ganando un clásico más. O sea, ¿qué podemos hacer? Ni modo. ¿Alguien se alegra de eso? No, nadie se alegra porque América ganó, solo yo. Bueno, está bien. Está bien. Si hay algún caleño aquí, tranquilo, todo es recocha, madure. Pero podemos ver incertidumbres en muchas cosas de la vida. Ayer estábamos revisando la construcción con mi papá y estábamos Fer y yo mirando todo y mi papá comenzaba a explicarnos, aquí vamos a hacer esto, acá vamos a hacer lo otro, subimos al segundo piso, aquí va esto, el tercer piso, ya aquí ya pues, vamos a dejar esto como salón, en fin, y una infinidad de cosas que empezamos a hablar, pero suelta la palabra mágica, dice, pero ya se nos acabaron los ahorros. Y toca empezar por fe, porque los ahorros para la construcción se acabaron. Y por fe es que hemos hecho lo que todos ustedes ven hoy. Pues antes éramos ese rectángulo de ahí, después nos pasamos para acá, después compramos estas casas, en fin. Todo lo que tenemos hoy ha sido por fe. Recuerdo que la construcción más grande que tuvimos, que les he dicho el valor varias veces, la construcción más grande que tuvimos, nada más teníamos 3 millones de pesos en la cuenta bancaria, no teníamos más, y en esa sola construcción compramos que 1, 2, 3
como 3 propiedades, como 3 propiedades, y tras de eso después la finca de la fundación. En fin, compramos varias cosas, pero todo eso fue por fe. Ahora, cuando llega el día de ayer y mi papá dice, pues ya se acabaron los ahorros, pues en mí se crea una incertidumbre. No mala incertidumbre, incertidumbre de querer saber qué va a pasar mañana. O sea, tenemos pronosticado que en noviembre vamos a tener el cinto y las tijeras para decir bienvenidos a la iglesia de niños y cortarla. El cinto, no la iglesia. Cortar el cinto. Y eso es lo que tenemos en mente y confiamos y esperamos en Dios que eso sea así. Pero, en fin, es incertidumbre. Como el día en que terminé el ICFES. No sabía qué iba a pasar con mi vida cuando terminé el ICFES. ¿Alguien hizo el ICFES hace 8 días? ¿Fue cuándo? Hace 8 días. Fue el domingo pasado, ¿cierto? ¿Alguien de aquí lo hizo? ¿El ICFES? ¿No? Bueno, entonces ya todos pasamos por la incertidumbre o van a pasar por la incertidumbre. Todos diciendo qué es lo que va a pasar con nuestra vida. En el colegio nos decían, no, tienen que sacar un buen puntaje. Pues yo no voy a hablar del tema porque creo que en ese momento era como de 1 a 500, 9 puntajes y 9 posiciones, y yo quedé 318. O sea, un poquito brutico. No, mentira, no. Pero con la incertidumbre de qué sería de mí, ¿no? Y cuando termino el ICFES, voy a la casa de mis papás y hablo con ellos y les digo, mi mamá me dice, ¿cómo te fue? Yo le digo, ¿qué sería de mí? Más no sé. Y crea un poquito de incertidumbre en mí. Ahora, quiero que vayamos a Jeremías, capítulo 29. Vamos a leer desde el 4 hasta el 11 en la Nueva Traducción Viviente. Hoy sí se los voy a leer, no se los voy a contar. Sí me lo sé, pero quiero que lo leamos. Jeremías, capítulo 29, versos del 4 al 11 en la Nueva Traducción Viviente. Y si no tiene la Biblia, la puedes cargar en su celular, Bible, o pues tenerla. No hay nada como el papel. Dice, tienes que tener paciencia porque mira la letra de esta Biblia. Aquí no. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense. ¿A alguien le gusta esta profecía? Cásense. Y tengan hijos. Ahí ya no me gusta, tirano. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. En otra versión, ese verso 7 dice, y trabajen por la paz de la ciudad. Y rueguen a Dios, dice otra versión, y rueguen a Dios por la paz de la ciudad, porque la paz de la ciudad depende de la paz de ustedes. Verso 8. Esto dice el Señor, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Verso 11 y final. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y un futuro y una esperanza. Me encanta porque en la Reina Valera dice, ese último pasaje, el 11, dice, porque yo sé lo que pienso de ustedes, que van a tener paz y un buen futuro. Me encanta esa versión. Ahora, les cuento un poquito. Ya para los que no entienden cuando alguien lee la Biblia, ¿sabes? Aquí sí se los voy a contar porque a mí me pasaba de chiquito. Mi papá decía un versículo y yo quedaba en las mismas, ¿no? Entonces se los voy a explicar. Hay un destierro de Israel. Ahora, Israel es el pueblo de Dios y hay un destierro de ellos. Y en ese momento en el que hay el destierro de ellos, llega Nabucodonosor, rey de Babilonia,
y los secuestra, se los lleva. Pero en el capítulo 25, podemos ver que ese destierro, Dios lo provoca y le dice al pueblo de Israel: porque como ustedes me han desobedecido, como ustedes han hecho sus cosas y han hecho lo que se les da la gana, yo los voy a desterrar de Israel y los voy a desterrar de su tierra. Y van a venir pueblos a atacarlo, y yo enviaré, así dice la Biblia, así todo tan el Señor, y yo enviaré al rey Nabucodonosor, mi siervo, a que los secuestre, a que se los lleve, a que los cautive y los tenga en cautiverio en Babilonia. Y después dice: pero volveré a los 70 años después del secuestro, y yo me las veré con el rey Nabucodonosor y haré que los secuestre. Bueno, en fin, eso hay un poco de cosas, pero el contexto y lo principal aquí es que el pueblo de Israel es secuestrado porque estaban haciendo lo que se les daba la gana. Por eso empieza diciendo, amigos, en el verso 1, 2 y 3 de este pasaje dice: esta carta va dirigida para los que se encuentran en el cautiverio de Babilonia. A los pastores, a los sacerdotes, a los ancianos, a los que quedan de este secuestro, les envío esta carta. Construyan casa y habítenla. Tengan un huerto y coman de él. Cásense y multiplíquense. Tengan hijos, denle esposas a sus hijos. Búsquenle esposa a sus hijos y denle esposos a sus hijas, para que puedan tener hijos y también se multipliquen. En fin, el primer punto que quiero tocar esta noche es que hay destierro. Y lo vemos en este contexto aquí del pueblo de Israel, que hay un destierro. Qué difícil es cuando se hace un destierro. Qué difícil es cuando tú te sientes desterrado de tu tierra. Y no sé tú, pero yo muchas veces en mi vida me he sentido desterrado. Muchas veces he sentido que no estoy en mi tierra. Muchas veces siento que me sacan de mi zona donde estoy metido. Y quizás ustedes se sientan así, no sé, depresión, tristeza profunda, ansiedad, pérdida del control. Y por eso en el verso 1 nos explica quién envía esta carta. Quizás nos hemos sentido así muchas veces. Ahora, lo que más me gusta de este pasaje es que no importa si eres el pueblo con el que Dios tiene un trato especial. Para nadie es un secreto que Dios tiene un trato especial con Israel y que Israel es el pueblo de Dios. Pero tienen un trato exclusivo entre Dios e Israel, y tienen unas cosas ahí de la tribulación que después vamos a tocar. Pero que no importa que seas esa tierra que Dios tiene ahí, aún así vas a sufrir destierros. No importa tu rango, mi pana. No importa tu posición. No importa tú quién seas. Siempre vas a pasar por un momento de destierro y de temor. Ese destierro en lo personal significa que estoy perdiendo todo lo que tengo hoy. Y hoy, en el Día Internacional del Suicidio, de la Prevención, en el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio, les quiero tocar este tema de destierro. Muchas veces nos hemos sentido que hemos perdido algo y que intentamos volver, ¿no? Tenemos algo, lo perdemos, intentamos recuperarlo y le decimos: Dios, ¿por qué no podemos recuperar esto? Amigo, estás en un momento de exilio. Israel estaba exiliado porque el mismo Dios los había desterrado de su tierra. A veces Dios nos manda a un exilio. Más adelante vamos a tocar el tema, pero eso pasa. No importa tu rango ni lo que sea. Ahora, número uno, hay destierro. Número 2, hay esperanza en el destierro. Y eso es lo que más me gusta. La lectura y el estudio de la Biblia, de toda la Biblia completa, nos enseña una cosa: predestinación.
Suena la palabra predestinación y todo el mundo, uy, ¿cómo así? Predestinación. La predestinación es real. Y la predestinación de Dios es real. Y lo podemos encontrar en versos como: por profeta te di a las naciones, como yo sé hasta cuántos cabellos tienes tú, como Romanos 8, a los hijos de Dios todas las cosas le obran para bien, conforme a su propósito son llamados. Y podemos ver la predestinación en la Biblia. Ahora, encontramos un ejemplo más claro en este pasaje, en la predestinación de Israel. Dios les había hecho: los voy a sacar de su tierra por culpa de su desobediencia, por culpa de lo que hacen, por culpa de su negligencia a mis órdenes y lo que les he enseñado. Perderán todo, enviarían a Nabucodonosor a esta tierra, y ese será el fin. Con todo su ser se los llevará al fin. Y eso no estaba pasando, pero él ya estaba diciendo: esto va a pasar. Ahí había un destino trazado para ellos. Ahora, todo esto Dios lo hace con un solo fin. Y si podemos ver en la historia, en lo largo de la vida de Israel, si vemos a lo largo de la vida de Israel, siempre es la misma pelea. Siempre. No hay otra pelea. Siempre es la misma. Dios los saca de su tierra. No hay que Dios los castigó en su propia tierra, en la tierra prometida. No. Siempre Dios los saca de su tierra. Dígame una pelea entre el pueblo de Israel y Dios que Dios no los destierre. Siempre los destierra. Lo vemos en Ezequiel cuando le seca toda la cosecha, seca todas las montañas y los saca y los distribuye y vuelve y hace otra diáspora. Diáspora en español es como el esparcimiento de los judíos y todo ese poco de cosas. Pero al caso, vemos siempre que los destierra. ¿Por qué? Porque para los israelitas su tierra lo es todo. Y lo que Dios quería y siempre ha querido enseñarle a los israelitas. Espera que me perdí. Ya. Lo que Dios siempre ha querido enseñarle a los israelitas es en su tierra. Porque Él quiere demostrarle que Él es un Dios soberano. Y si hay algo que Dios ame es su tierra. Y la defienden hasta el fin, con su vida y con todo su ser. Pero Dios quiere demostrar que Él es más grande que esa tierra. Es como Abraham. Cuando Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac, estaba probando para él qué es más importante: el amor que tenía por Dios. Y se lo demuestra la historia de Judas, la predestinación de Judas. Muchas personas dicen: no, Judas fue creado para ser condenado. No, amigos, no, Judas no fue creado para ser condenado. Y la Biblia en ningún versículo dice que Judas fue creado para ser condenado. Había una promesa, una predestinación en la Biblia que decía que un hombre tenía que entregar a Jesús. Un hombre, nunca dice quién. Ese hombre podía haber sido Pedro, pero Pedro, a pesar de sus luchas, tenía su corazón entregado a Jesús. Pero es que aquí hay un problema. Judas tenía una cosa en su corazón y era el amor al dinero. Y por esa razón es que Judas entrega a Jesús. No porque estuviera predestinado para perderse, no, porque todos estamos predestinados a ser salvos, pero por su acción no la ganó. Ahora, ese no es el tema principal de la historia, pero se las quiero contar. Judas no fue condenado desde que nació. Su corazón fue desviado. Y Juan 3:16 dice que todo aquel que en él cree, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahí está. Para que todo aquel que en Él crea, hay una acción ahí. Todos somos predestinados, pero hay una acción que tenemos que tomar para eso. Y aunque no es el tema de hoy, que después lo vamos a hablar en algún momento, hay esperanza en esta promesa. Volviendo al tema, Dios le quita la tierra a Israel porque es para mostrarle
a ese pueblo que Él es superior y por eso viene destrucción a ella, porque ellos tenían su esperanza puesta ahí. Y una vez más vemos que Dios aquí hace una promesa: los voy a sacar por desobedientes, pero en 70 años se las voy a volver a entregar. En 70 años vuelvo y les entrego la tierra, pero los voy a sacar. Los sacaré de allí. Y yo me voy a arreglar después con Nabucodonosor por haberles hecho lo que les hizo. Pero amigos, entiendan en pocas palabras lo que Dios está diciendo. Entienda que esta tierra que usted tiene hoy, esa no es lo importante. Lo importante aquí soy yo. Eso era lo que Él le quería enseñar al pueblo de Israel. Era simple. Por eso, cuando llegan al cautiverio, y aquí es donde está, aquí hay esperanza. Cuando llegan al cautiverio, Dios les dice: mis panas, no se preocupen, construyan casas, vivan en esas casas, construyan huertos, coman de esos huertos, cásense, tengan hijos, multiplíquense, oren por la paz de esta ciudad, porque de esa paz van a depender ustedes. ¿Saben Dios qué le estaba diciendo allí? Amigos, no importa en la tierra en la que estén, si ustedes están conmigo, todo va a estar bien. Porque ellos tenían temor de que, ay no, nos sacaron de nuestra tierra, y ahorita cómo vamos a cosechar, y ahorita dónde vamos a vivir si nuestra casa estaba en nuestra tierra, ahorita qué vamos a comer si nuestro huerto estaba en nuestra tierra, ahorita qué vamos a hacer si con la que se iba a casar mi hijo estaba en esa tierra. Amigos, Jesús les está diciendo: no importa, construyan casa, porque yo estoy con ustedes. Esa es la esperanza en el destierro. La esperanza en el destierro es que Dios está ahí conmigo. La esperanza en el destierro es que no importa en la tierra en la que yo esté hoy, tengo a un Dios que es Dios de todas las tierras, sin importar yo en donde esté. No importa qué. Ahora vuelvo al punto 1. En medio del destierro que tú y yo podamos tener, mi pana, te quiero decir esta promesa que está en la Biblia: construye casa, edifica y vive en tu casa, haz un huerto y come del fruto de ese huerto, porque en algún punto tú vas a volver. Lo que Dios les quiere enseñar al pueblo de Israel es: van a volver. Tranquilos, no se desesperen. Y aquí es donde viene el título de esta conferencia. Dios les dice a ellos: no se desesperen, porque yo ya tengo, título de la conferencia, una historia escrita. Hay una historia escrita ya, mi pana. Ya hay una historia que se escribió de ti. El pueblo de Israel ya tenía una historia escrita. Ya estaban predestinados a volver a habitar su tierra. Ya hay una promesa ahí. Punto número 3. Los planes de Jesús son felicidad. Hablando un poquito de predestinación, que es una historia ya escrita. Hay 70 libros escritos de ti, y cada uno es una acción. Hay unas decisiones que te van a llevar a un bien y otras que te van a llevar a un mal. Y no es culpa de X o Y cosa. Tú tomaste la decisión, y al tomar la decisión hay un libro ya escrito para eso. Y el libre albedrío, para que estés diciendo: no tenemos libre albedrío. No, el libre albedrío se trata, mi pana, de que en los 70 libros tú puedes tomar una decisión y eso va a abrir un nuevo capítulo en ti. Y esas decisiones van a afectar tu futuro. Ahora, si hoy estás en depresión, pues puedes escribir y tomar una decisión: si de suicidio o buscar una solución. Si estás en una tristeza, quedarte ahí
o buscar cómo salir. Si estás en un problema financiero, créditos o trabajar más para salir de aquí. Ahora, ¿qué hay en la cabeza? En la cabeza de quién cabe que en medio de un exilio, en medio de un destierro, de mi destierro, tenga que construir una casa. ¿A quién le cabe en la cabeza que en el momento de mi incertidumbre, de mi miedo por el futuro, porque me sacaron de mi tierra, ahora me da un consejo de hacer una casa? ¿En la cabeza de quién cabe eso? Y ahí está la respuesta. El mismo texto dice la respuesta: en la cabeza de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe los planes que tiene con nosotros. Y esos son planes, esos son pensamientos de paz, de felicidad, de gozo, de que en algún momento vamos a poder disfrutar de lo que construimos. Claro, y vuelvo y hago la pregunta: ¿en la cabeza de quién cabe? En la cabeza del que ya tiene una historia escrita. ¿A quién se le ocurre decir: tranquilos, tenga paz, porque mi paz sobrepasa todo entendimiento, cuando yo estoy en una crisis? Al que ya escribió una historia. ¿A quién se le ocurre decir: tenga paz aunque tenga aflicción? Al que ya tiene una historia escrita. ¿A quién se le ocurre sacar a un chino de 15 años que estaba envuelto en sexo y fornicación y todo lo que quiera llamar, a alguien que ya tenía una historia escrita conmigo? Y me encanta esto, porque las promesas de Dios no son para reclamarlas cada 3 segundos. Las promesas de Dios son para descansar en ellas y confiar que en algún punto de la vida Él las va a cumplir. Y eso es lo que les está diciendo al pueblo: amigos, no se desesperen, construyan casa, vivan aquí, porque aquí van a pasar 70 años. Eso no lo podían cambiar. Se van a quedar aquí 70 años. Pero yo les prometí que los iba a sacar y los voy a sacar. Por eso dice la Biblia: en el mundo van a tener muchas aflicciones, pero créanme, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Hispanas, en esta conferencia, más que hablar de predestinación, de salvación, que es un tema que tenemos que tratar y lo vamos a tratar, es mostrarle que Dios ya tiene un plan con nosotros y que Dios está en el control de todas las cosas, pero es nuestra decisión si las obedecemos o no. Y aquí el asunto es el siguiente: ¿cómo vamos a vivir? Si vamos a vivir con miedo porque estamos desterrados, o si vamos a disfrutar de nuestro tiempo que tenemos en destierro, porque Dios ya tiene un plan. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Con miedo o confiando en que Él ya tiene un plan? Y cierro con este pasaje: Esdras capítulo 1, verso del 1 al 3. En el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey sirio de Persia a proclamar un decreto
por todo su reino para que se cumpliera para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto que también puso por escrito decía: esto dice el rey Ciro de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos en esta tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén. Así que aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová. Él es el Dios verdadero, cuya casa estaba en Jerusalén. ¿Saben qué dice este texto? Que 70 años después, a través del rey Ciro, Dios cumplió su promesa y el pueblo fue puesto en libertad. Dios no falla, mis panas. Dios ya tiene un plan trazado ahí, pero es tu decisión. ¿Cómo vas a disfrutar? ¿Vas a vivir con miedo o vas a disfrutar? Cuando una persona se me acerca y me dice: Paz, es que yo creo que estoy en depresión. ¿Por qué? Primero, si estás en depresión, pues no vas a sentir ni tristeza ni felicidad. Vas a ser un zombie que vive. Si sientes tristeza, estás en una tristeza profunda. Pero también veo a personas. Tenemos un caso muy cercano con Fer, de una china que está en una depresión absoluta. Y mi respuesta es: amiga, disfruta de tu destierro, disfruta de tu depresión, porque yo sé y yo confío en que Dios te va a sacar de ahí. Lo que Dios le dice al pueblo de Israel es: mis panas, yo soy mayor que esta tierra, porque en estos 70 años van a ver mi mano actuar sin que estén en su tierra. Porque mi tierra no es el lugar en el que estoy. Mi tierra es Dios. No importa si estoy aquí, en Japón o en China. Mi vida no puede depender del país en el que esté. Mi vida tiene que depender de Dios. Ahora escucho no, nos vamos a ir a vivir a España. Mi pana, si aquí llueve, allá no escampa. 1.300 salario mínimo, 700 euros un arriendo, 200 euros servicios. Y la comida en España es más cara que aquí en Colombia. Es que la plata se multiplica cuando es de allá para acá, no de allá para allá. Y la recesión económica que se viene para el próximo año, que Dios nos ayude. Porque cuando Estados Unidos se declare en recesión el próximo año, no importa en qué país estés viviendo, mi pana, tú lo vas a sentir. Pero como a mí me da igual si el dólar está caro o no, porque mi futuro no depende de qué tan caro está el dólar. Mi futuro depende de Dios. Ageo capítulo 2 verso 8. Él es el dueño del oro y de la plata. Hay una promesa ahí. ¿Por qué tienen miedo? Si ni siquiera Salomón se vestía como viste los lirios del campo. ¿Acaso las aves tienen lugar para comer? ¿Tienen una casa a ir donde comer? No, Dios las alimenta. No se va a preocupar de ustedes más que de ellas. Ya hay una historia escrita. Y aquí es donde está lo más bonito de este pasaje. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de paz, de fruto. ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar en mi destierro o mejor construyo una casa porque probablemente ahí me quedo un rato?
Pero sin importar de cuánto tiempo dure mi destierro, mi Dios tiene un plan conmigo. Y yo lo sé y yo lo creo. Señor, gracias. Porque has mostrado tu amor sin condición para con nosotros. Y hoy, papá, pedimos tu ayuda. Que así como le hablaste al pueblo de Israel y querías traer paz a ellos, traigas paz a nuestro corazón. Que tu palabra sea impresa en nuestro corazón. Que tu palabra sea tatuada en nuestro corazón con la aguja más profunda. Que tu palabra, Señor, sea envuelta en nuestro corazón. Que podamos entender que no depende de donde estemos, de lo que hacemos, que tú eres nuestra tierra, que tú eres mi casa, que tú, Dios, eres mi casa, que mi casa no está aquí, que mi casa está en tu cielo. Ayúdame a entender y a comprender y a confiar en ti, que no importa lo que esté pasando en mi destierro, tú ya tienes un control. Hay una historia ya escrita. Y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a tomar las mejores decisiones para seguir el plan que Dios ya trazó para mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a tomar decisiones y caminos para que ese propósito que Dios puso en nosotros sea cumplido. Ese plan de bien, ese plan de paz, ese plan de gozo, ese plan de felicidad. Te pido, Jesús, que reveles a nuestro corazón eso todos los días de nuestra bendita vida, y que tu palabra sea puesta en nuestro corazón, y que tus promesas todos los días sean recordadas. Espíritu y alma mía, recuerden las promesas que Dios hizo para nosotros y descansen en ellas. Enséñanos a descansar en tus promesas, Jesús. Enséñanos a vivir y a creer conforme tú lo haces y lo dices. Coloca en nuestro corazón un corazón que te alabe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué tal si le dan un fuerte aplauso a Dios?